Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy iniciamos un camino, ¿verdad? Son algunas semanas donde manejaremos algunos conceptos básicos sobre medicina legal y en el otro lado sobre psiquiatría forense. De verdad espero la participación y la anuencia de ustedes para terminar de manera adecuada estos cursos. No son nada complicados, no pensamos revolverles la vida a ustedes. Deseamos que adquieran los conceptos que son necesarios para utilizar a la medicina legal como una herramienta útil en su desarrollo profesional. Así que sin más, vamos con la presentación. Nuevamente a todos buenos días. A través de esta presentación veremos los primeros pasos que son fundamentales en el desarrollo de la medicina legal y el conocimiento que ustedes van a adquirir, principalmente los fundamentos de los conceptos. Para empezar, lo primero es que la medicina legal, la jurisprudencia médica, la medicina judicial y la medicina forense es lo mismo. ¿Ok? Entonces, estos conceptos enmarcan igualmente la medicina legal. Esto es básico. Esto es básico. El médico forense, que es el profesional de la medicina legal, entonces es un brazo que auxilia a los jueces y tribunales en la administración de la justicia. Igualmente a los defensores, igualmente a los fiscales. Entonces, aquí es donde radica la importancia de la medicina legal. Definitivamente es una herramienta que ustedes van a utilizar para poder impartir justicia y desarrollar la solución de los problemas que más adelante tengan que enfrentar ustedes y sus clientes. Pero esto no es algo que nació de la noche a la mañana, ¿verdad? Pasaron muchos años, inclusive miles de años, desde que tenemos conocimiento de los primeros pasos en medicina legal. Para saber dónde estamos es importante conocer de dónde venimos. Y así tenemos a Imhotep. Este señor Imhotep era un egipcio, médico, arquitecto y es conocido como el verdadero padre de la medicina moderna. Imagínense que estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. Ya desde estos tiempos, Imhotep y el rey Zoser castigaban los errores en las prácticas de la medicina y de otros ámbitos, ya que el señor también era arquitecto, como les dije, era astrónomo, entonces tenía un sinnúmero de conocimientos. Este es un pasaje que es muy conocido, el del rey Salomón, ¿verdad? Donde se le presenta un niño y dos mujeres aducen ser su madre y él toma la decisión de partir al niño por la mitad y de esta manera logra descubrir quién es la verdadera madre. Entonces, esto es un caso médico legal que se dio aproximadamente entre el año 961 al 922 antes de la era de Cristo. Ya ustedes dieron derecho romano. La ley de las 12 tablas, que probablemente ya la han escuchado, incluía normas sobre el manejo de pacientes embarazadas y sobre la responsabilidad en pacientes con enfermedades mentales. También tenemos a Galeno. Galeno era un griego que tuvo mucha influencia dentro del periodo del Imperio Romano. No solamente era médico, era cirujano, era filósofo y es considerado uno de los más grandes investigadores de la Edad Antigua. Tanto así que los conocimientos de él persistieron desde su formación como médico y filósofo hasta prácticamente 1000 años después. Estamos hablando de que él nació aproximadamente en el año 200 de nuestra era. O sea que hacia el año 1200, 1000 años después, todavía los conceptos que había, de los que había hablado Galeno, todavía eran considerados válidos. Así vemos que en el campo de la medicina legal nos habló de la dosimasia,
¿verdad? Que es una prueba en la cual se sometía a un órgano para saber si él, cómo estaba funcionando antes de que se diera la muerte. Numa Pomplio ordenaba a los médicos hacer exámenes a las mujeres que morían. Entonces ya se hacían los primeros pininos, por decirlo así, en la autopsia. El código justiniano en Roma del emperador Justiniano ya regulaba la práctica de la medicina, la cirugía y la obstetricia. Recuerden que ya veníamos de las 12 tablas del derecho romano. Los chinos tampoco se quedan atrás y ya ellos clasificaban también en el siglo XIII los instrumentos que causaban lesiones y el mecanismo de cómo lo hacían. El Papa Inocencio III expidió un decreto en el que se le exigía a los médicos visitar a los heridos por una orden judicial. Ya en el siglo XV se comienzan a hacer peritajes médico-legales. Carlos V fue uno que promulgó el Código Carolino, donde se establecía la obligación del médico de auxiliar a los jueces. Entonces, Carlos V, un rey, emperador español, dio los primeros pasos en implementar lo que es el peritaje forense. Y aquí nos aparece un francés de mucha influencia, precursor de la medicina legal, ¿verdad? Es él el quien le da el nombre de medicina forense a esta especialidad y establece la forma en la que se van a realizar los informes médico-legales, principalmente para determinar cuándo alguien simulaba. Y es que Ambroise Paré era un francés que no era médico en un principio, era un barbero cirujano, que era como el trabajador manual. Curaba heridas, pero se dedicaba también a la profesión de la barbería. Hay un libro muy interesante que dice de barbero a cirujano, la historia de Ambroise Paré. Y aquí entra Paulo Sacchia. Paulo Sacchia, italiano, reconocido como el verdadero padre de la medicina legal moderna. Y es que establece en su obra cuestiones médico-legales, los principios fundamentales del desarrollo de esta rama. Malpighi, un italiano, es considerado el abuelo de la dactiloscopía. No era médico, era anatomista y biólogo, gran dibujante, pero principalmente sus aportes dentro de la medicina tienen que ver con el estudio de los tejidos vivos. Dato muy importante de Malpighi, él fue quien probó que había una conexión entre los vasos sanguíneos más pequeños, que nosotros conocemos actualmente como arteriolas, y estos se conectaban con las vénulas. Entonces, él demostró que existía una conexión en el sistema circulatorio de las arterias hacia las venas. Pero hablando de la medicina legal, la dactiloscopía fue muy desarrollada por Malpighi y los dibujos de él. Galton propone la identificación de huellas basada en los dibujos que hizo Malpighi. Como pueden ver los dibujos, es increíble el detalle y la capacidad que tenían estas personas para desarrollar este tipo de bocetos. Así llegamos a Viena, la Universidad de Viena, capital de la medicina en el mundo. Hacia el año de 1804 implementa la primera cátedra de medicina legal. Mateo Buenaventura, por ejemplo, es considerado como el precursor de los estudios toxicológicos, es decir, de las sustancias que producen envenenamiento. Así que todas estas herramientas que las ayudan a ustedes a determinar si una persona es culpable o no es culpable, causas de muerte, trastornos mentales simulados o no simulados, y entre muchas otras, tuvieron una historia, tuvieron un inicio y valió de todo lo que hicieron estos personajes y muchos otros más para llegar hasta donde estamos hoy. Y así llegamos a donde queremos ir, la medicina legal.